Buen día. Este video está dirigido para todos los jóvenes del tercer semestre de bachillerato. El campo disciplinar Comunicación, disciplina Lenguaje y Comunicación 3, la unidad de aprendizaje curricular 3, Situación en contexto, el burrito que no vendía sábanas, las competencias a desarrollar, competencia genérica 4, atributo 1, competencia disciplinar 4, el contenido específico a estudiar, cuadro sinóptico, el aprendizaje esperado. Se espera que el alumno redacte y utilice el cuadro sinóptico para presentar información diversa y agilizar el aprendizaje. Veamos qué es un cuadro sinóptico. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Un cuadro sinóptico es una representación gráfica de ideas o conceptos. Se puede hacer un cuadro sinóptico sobre algún tema específico que se requiere analizar de manera acotada, utilizando palabras clave recuadradas y conectadas mediante líneas y conectores. Gráficamente es como un árbol. Comienza con una palabra inicial de la cual surgen varias otras. Un cuadro sinóptico es normalmente implementado como una estrategia para organizar conocimientos de una manera simple y clara. Se basa en una temática en particular y sus diversas relaciones. Los cuadros sinópticos resultan muy útiles para analizar un tema o una teoría, ya que contrastan y relacionan variables al encontrar semejanzas y diferencias entre ellas. Bueno, pues esta es la definición de un cuadro sinóptico. Continuemos. ¿Para qué sirve un cuadro sinóptico? Los cuadros sinópticos son una de las herramientas más útiles a la hora de estudiar o analizar un tema. Son utilizados para volcar la información más importante de un texto o una temática y permiten organizar información y disponerla estableciendo nexos o relaciones entre los conceptos principales. Este tipo de herramienta permite visualizar fácilmente conceptos para poder comprenderlos y memorizarlos de manera simple y rápida. Bueno, pues para esto nos va a servir un cuadro sinóptico. Continuamos. Existen diferentes tipos de cuadros, la mayoría suele ordenar la información según su jerarquía o relevancia. A partir de un tema principal se ramifican los subtemas, lo que facilita la asimilación y el estudio de las ideas clave y sus relaciones. Estos diagramas sirven para abordar y estudiar temáticas complejas o que incluyen gran variedad de conceptos y relaciones. Pueden ser útiles a la hora de preparar una exposición oral, plasmar en papel una lluvia de ideas y asimilar conceptos, por lo que son muy utilizados en el ámbito escolar por maestros, profesores y alumnos. Es decir, nos va a servir tanto a ustedes como a su profesor. Cuadro sinóptico en el ámbito educativo. Los cuadros sinópticos son utilizados en el ámbito estudiantil como herramienta para estudiar o enseñar conceptos o ideas de una manera organizada y sintética. Habilitan una fácil lectura y comprensión gracias a la utilización del sistema de llaves, la forma de un diagrama o la organización en filas y columnas. Estos esquemas sirven de ayuda mental para memorizar, pues uno puede recordar las palabras clave que lo conforman y, de esta manera, lograr desarrollar todo el concepto inicial en sí mismo. Algunas formas de jerarquizar las ideas son colocar palabras clave en un cuadro, escribirlas en un tamaño de letra mayor al resto, utilizar colores, etc. Características de un cuadro sinóptico. Vamos a ver cuáles son las características de un cuadro sinóptico. Su nombre proviene del término sinopsis, que alude al tipo de resumen breve y general de una determinada cosa o temática. Es una representación gráfica que utiliza figuras geométricas en su diseño. A partir de un tema general se desprenden los subtemas. Existen varios tipos de cuadros sinópticos que varían según su diseño. Algunos disponen la información de manera horizontal, otros vertical y otros como lluvia de ideas. Suelen disponer la información de manera jerarquizada. Los conceptos se disponen de lo general a lo particular. Pueden ser realizados a mano o mediante herramientas digitales. Son utilizados en el ámbito académico para el estudio de una determinada temática. Se utilizan para destacar las ideas principales de un texto, para preparar una presentación oral, para graficar la estructura jerárquica de una empresa. Avanzamos. Bueno, pues aquí observamos
¿Cuál es el cuerpo de un cuadro sinóptico utilizando las llaves? Inicia de la idea general, se desprenden las ideas principales, las ideas complementarias y por último finaliza con los detalles. Tipos de cuadros sinópticos. Existen tres tipos de cuadros sinópticos que varían entre sí por su diseño y la forma en la que se presenta la información. Veamos el primero, cuadro sinóptico de llaves. Es el tipo de cuadro sinóptico más utilizado. Los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal de la que se desprende una serie de ideas secundarias que suelen ser caracterizadas de la idea principal. En el cuerpo que vimos en la diapositiva anterior hace relación o es un tipo de cuadro sinóptico de llaves. El siguiente, cuadro sinóptico de diagrama. La información está dispuesta de arriba hacia abajo. Los conceptos se encuentran jerarquizados. Las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia. El tercero, cuadro sinóptico en red. La información está dispuesta de manera libre, sin jerarquizar los conceptos. Se utiliza para comparar teorías que abordan una misma temática o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal, se desprende hacia ambos costados una serie de ideas secundarias. Bueno, pues estos son los tres tipos de cuadros sinópticos que hay que conocer y que ustedes pueden utilizar. Avanzamos. ¿Cómo elaborar un cuadro sinóptico? Veamos los pasos o las recomendaciones para poder elaborar un cuadro sinóptico. Primero, leer e interpretar el material. El primer paso es leer el material a partir del cual se va a trabajar. Permite conocer el tema a rasgos generales y familiarizarse con él. Siguiente, identificar ideas principales. Para detectar aquellas ideas primordiales o bien centrales del texto. Se puede subrayar estas ideas principales e ir anotando los conceptos principales. Siguiente, redactar la oración tópica. Determinar un concepto, una o dos palabras que describan la idea o tema central del escrito. Esta será el título del cuadro y el concepto principal que se pondrá a la izquierda o arriba. Siguiente, agrupar los conceptos. A partir de las ideas principales se pueden agrupar todos aquellos conceptos que compartan características comunes de una manera global. A su vez, se jerarquiza la información. Y por último, ideas principales, secundarias y detalles. Se hace una categorización de todas las ideas principales que fueron identificadas previamente, para así bosquejarlas en un primer borrador del cuadro al que se le adicionan las ideas complementarias y sus detalles. A partir de la oración tópica, se jerarquiza el resto de la información y se avanza de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, desde los conceptos más generales a los particulares. Bueno, pues estos son los aspectos que hay que tomar en cuenta para poder realizar un cuadro sinóptico. Veamos un ejemplo de un cuadro sinóptico. Iniciamos con la idea general o la idea principal, que es la contaminación. Después se abre una llave y tenemos otras tres ideas principales, que es atmosférica, aire, hídrica, agua, terrestre, suelo. Y se finaliza con ideas complementarias o los detalles, que son gases contaminantes, desechos plásticos, derrames de petróleo, aguas residuales, basura, herbicidas y plaguicidas, metales pesados. ¿Sale? Pues bueno, aquí podemos observar un cuadro sinóptico como ejemplo y habla acerca del tema de la contaminación. Avanzamos. De mi parte, pues es todo. Espero que ustedes con este tema que se ha abordado puedan realizar un cuadro sinóptico del tema que ustedes quieran para su fácil asimilación, su fácil comprensión, su fácil manejo de esa información en cualquiera de las materias que ustedes puedan llevarlo a cabo, ¿sí? Es una estrategia muy buena para el estudiante y para el maestro. Bueno, por su atención, muchas gracias. Soy el profesor Jesús Reinaga Iturbide y nos vemos en la próxima
clase. Que tengan un buen día.